Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 20 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte que impartimos aquí desde el Espaguas. El día de hoy vamos a retomar el capítulo 3 de Susie Gablik, del que hemos hablado y que decimos que nos puede ayudar a comprender un poco qué pasa con el arte contemporáneo y por qué nos parece tan alejado de lo que podemos tener como idea de arte. Susie Gablik en este capítulo, para los que apenas se incorporan, dice que hay en el arte un momento en el que las vanguardias lo que producen son objetos de ansiedad y que esos objetos de ansiedad, pues a nosotros, a los que tenemos ideas tradicionales sobre arte, pues nos parece que es una tomadura de pelo. Lo que ella intenta es explicar qué están haciendo los artistas a principios del siglo XX, durante todos los movimientos de la vanguardia, para que nosotros podamos comprender un poco lo que se nos ofrece como obra de arte. Bueno, dice ella que todas estas obras trastornan todas nuestras nociones sobre la naturaleza del arte. El arte, que debería apreciarse por la continuidad y la calidad de sus resultados, por su presencia sustancial en el espacio y en el tiempo, debería ser el producto de una destreza ejemplar. Eso es lo que nosotros habíamos entendido hasta este momento por idea de arte. Alguien que sabe hacer algo y además lo sabe hacer muy bien. Bueno, en las vanguardias eso no sucede. Se presentan como obras cosas que alguien no hace. Por ejemplo, Duchamp pone el orinal en el museo y lo pone como una obra de arte sin que lo haya hecho él con sus propias manos. Bueno, este mensaje lleno de significado sobre el mundo, eso es lo que estamos analizando en los objetos de ansiedad de este capítulo al que Susie Gablik le dedica pues unas cuantas páginas para reflexionar sobre eso y hacer una crítica también. Cuando nosotros insistimos en que se cumplan las condiciones de la idea tradicional del arte, dice Susie Gablik, aparecen los artistas a retar y a desafiar esas ideas que nosotros tenemos de arte tradicional. Robert Hans, con su modestia, dice ella, asume el compromiso ecológico de no contaminar el mundo con más objetos. Cuando condenamos, dice Susie, al artista porque no se atiene a los criterios tradicionales de habilidad y permanencia, estamos cerrando el tiro, ya que artistas como Robert Hans rechazan los valores tradicionales del arte y proponen en su lugar otros radicalmente distintos. El arte se trata de desafiar los valores tradicionales. Y los valores tradicionales que identifican los artistas a principios del siglo XX es que los objetos se pueden convertir en mercancía y que pertenecen a un sistema que ha abandonado la intuición de los artistas, porque han convertido sus objetos en mercancías que tienen mucho valor. Bueno, Jacqueline Matisse Marnier, una artista francesa, hija de la segunda esposa de Marcel Duchamp, está ahí con su mamá, ¿verdad? Jacqueline Matisse Marnier es nieta de Henri Matisse, quiere decir que trae la sangre, bueno, en la sangre algunas cosas, ¿verdad?, del abuelo, pero además la convivencia con artistas de vanguardia, porque su madre es la segunda esposa de Duchamp y eso le permite acercarse, averiguar qué pasa con el arte de vanguardia. Jacqueline
explora en varios objetos que producen también ansiedad, pero ella los coloca en las galerías, pero se destaca sobre todo por hacer cometas. Ahorita les enseño una imagen de eso. Hace cometas para colocarlas en el hábitat natural para que convivan con el ambiente y que se incorporen como parte del paisaje en el mundo. Ella quiere colaborar un poco con la naturaleza, es ella. Ahí está con Matisse, con su abuelo, en la fotografía superior de la derecha. Ahí está con su abuelo. Y en la fotografía inferior está Duchamp y la madre de Jacqueline, que es la segunda esposa de Duchamp. En la fotografía más grande de la izquierda de ustedes, están algunos de los cometas que ella trabajaba en el taller y que luego colocaba en el medio ambiente para que el medio ambiente se hiciera, ¿verdad? Convivencia entre lo que ella producía y no. Entre otras cosas, Jacqueline Matisse se caracterizaba por decir que estaba la tierra como lienzo completo para la creación artística. Entonces, el cielo, la tierra, el océano, todo, ¿verdad? Podría convertirse en un espacio para producir arte. Como una colaboración con la naturaleza, ella consideraba que las colas de sus cometas se convertían en un sueño de movimiento y de color en el cielo, y que ella ayudaba a que el espacio ambiental de la Tierra fuera mucho más estético que lo que ya era de por sí. Ese espacio completamente virgen que era el cielo, ella quería intervenirlo con sus obras. Ese espacio que ella consideraba completamente virgen en el océano, también intentaba intervenirlo con sus obras. Creó así como cometas para el cielo, creó como una especie de peces también de tela, de una tela que era muy dúctil, y los ponía amarrados a piedras dentro del océano, en la profundidad del mar. Y entonces llevaba peces artificiales que amarraba una piedra y los dejaba ahí. El soporte de la obra, decía Jacqueline, del arte se abre a la no propiedad privada, que era la intención de ella junto con todos estos artistas que están desafiando al mercado. Es decir, están produciendo arte que no se pueda convertir en mercancía, que no le interese a alguien convertir en mercancía. Ya hemos visto que ese desafío fue un fracaso para muchos artistas, porque los objetos que hacían se convertían en arte que luego se vende en las galerías. Los materiales que ella utilizaba eran el papel crepé, el rayón, la tela, ¿verdad? Y el papel de celofán. Todo esto los cosía y los pegaba, y luego los colgaba por ahí en algunos, hacía por ejemplo, algo parecido a lo que hace Daniel, que es poner las lonas con líneas verticales, pues ella ponía sus cometas en todos los lugares donde los podía, o a veces hacía instalaciones de varios palos de metal y luego encima ponía los pedazos de los cometas para que se vieran con algunos colores. Sobre todo se caracterizaba por hacer dibujos diáfanos y alegres, ¿verdad? Que esculpían el aire, decía ella, como pájaros en variados plumajes. Si el viento era lo suficientemente fuerte, decía ella, algunos cometas podrían sostener una cola de hasta 11 metros o hasta 11 colas en caso de que fuera necesario. Bueno,
Cuando le preguntaban qué era lo que su obra producía en el espectador, decía ella, dice, al verlas ascender, el público se siente en un suave y maravilloso fluir de electricidad por el cielo. Bueno, hizo cometas para desenrollar bajo el mar como reptiles marinos y como peces también antiguos, y lo que hacía, según ella, era decorar el espacio ambiental para que el espacio del mundo se convirtiera en algo que el arte podía invadir sin que alguien pudiera convertir eso en la propiedad privada y llevárselo a un espacio que estuviera más restringido. Entonces, ella con esa contribución intentaba, como Duchamp y todos los que estaban desafiando al mercado, ¿verdad?, sacar sus objetos de la posibilidad de que se convirtieran en mercancías. Bueno, Susie Gablik dice que entre todos esos artistas desafiando al sistema mercantil estaba también John Davis, un escultor australiano, pionero también del arte ambiental, que trabaja directamente en el paisaje utilizando cosas que no sean costosas y que además no impliquen la posibilidad de llegar a convertir el objeto en una mercancía. Entonces él trabajaba con objetos tan simples como las ramitas y las piedritas, ¿verdad?, para que a alguien no se le antojara que eso podía ser un objeto de valor que luego pudiera vender. Cuando Susie Gablik visitó el estudio de este artista, le mostró una serie de objetos religiosos que él construía, una serie de bastones ceremoniales de los aborígenes, decía él, que los tenía como invocaciones mágicas en su propio estudio. Eran bastones ceremoniales y una especie de flechas también que él los tenía como objetos que estaban más cerca al ritual que a los objetos artísticos. A Susie le parecieron tan bonitos los bastones y las flechas que tenía ahí, que eran las invocaciones mágicas, que quiso comprarle uno de los bastones. Y él se negó. Y le explicó a Susie Gablik, ¿verdad?, que él no mandaba ninguno de los objetos que hacía a ningún museo, ni tampoco los vendía. Que ella pudiera comprender, ¿verdad?, que a excepción de algunas cosas que él consideraba que podían entrar a las paredes de un museo, el resto de cosas estaban para realizar estas invocaciones mágicas en las que él estaba. Entonces se negó a venderle uno de los bastoncillos, primero porque no tenía interés en vender su obra, y segundo, porque tenía la idea de que un artista tendría que mejor regalar su obra o intercambiarla por algo de valor con la persona con la que iba a intercambiar, a hacer una transacción monetaria. Bueno, prefería regalarlo o intercambiarlo, ¿verdad?, porque él decía, el trabajo de otras personas es un homenaje al intercambio, a la costumbre de intercambiar entre las culturas primitivas a las que él tanto apreciaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué regalaba su obra? ¿Por qué la intercambiaba mejor? Porque él vivía de ser un docente. Entonces no tenía la necesidad como artista de vivir de la venta de sus obras también. Su ingreso como docente le permitía no dedicarse, ¿verdad?, a vender su arte, de manera que lo regalaba y eso mantenía sus convicciones y sus ideas de lo que estaba fabricando. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los artistas tenían una idea de cómo trabajar
y su idea de cómo trabajar, entre otras cosas, los que hacían objetos, pues entonces sostenían que ese objeto no podía convertirse en una obra de arte. ¿Fracasó eso? Pues sí, también. Hay un artista muy interesante también, Joseph Cornell, que es muy famoso por las cajitas que hacía, las cajitas de arte. Ahora acabamos de ver que en la exposición de Susana Salinas en el San Agustín había un montón de cajitas, ¿verdad? Que se podían tocar, que se podían abrir y que podían estar. Bueno, pues las cajitas de arte nacen justamente con este pintor y escultor estadounidense que se dedicó sobre todo al arte del ensamblaje y estaba muy inspirado por el trabajo de los surrealistas. Joseph Cornell tenía la costumbre de regalar sus cajitas. Cada cajita que hacía, ¿verdad?, la regalaba a la gente que él quería mandarle su arte. Pero se dio cuenta en vida que sus cajitas empezaron a adquirir un valor que las hacía atractivas para alguien más a quien no se las había regalado y que corrían el peligro de ser vendidas por la persona a la que se les regalaba, ¿verdad? O de ser robadas. Había ahí un problema. Y entonces ese desafío que tenían ellos con el mercado de no convertir su obra en un objeto mercantil, pues de ellos no pasaba, pero no había quien quisiera comprarle esa cajita a quien él se la había regalado. Esa intención que tenían los artistas de realizar obras no aptas para el consumo mercantil, sino para el consumo inmediato y para ese ejercicio de transacción, de intercambio, ¿verdad?, que hay, es yo te doy mi cajita, pero tú me traes café de donde eres, o una cosa así, una cosa que tuviera que ver más con las emociones y con la relación de vida que habría con las personas. Bueno, pues fracasó el pobre de Joseph Cornell porque a quien les regalaba sus cajitas, luego que se adquirían más valor, pues les parecía muy atractivo vender lo que su amigo les había regalado. Bueno, estos que decidieron entrar con todo al mercado, pues no dejaban de ser amistades también de Joseph Cornell y había un problema. Acabamos de ver en los medios de comunicación que Susana Salinas dona 2 obras a la universidad, pero la donación está atravesada de una serie de trámites por la no confianza de que la obra se mantenga como una donación a una institución educativa. Nuestro exrector, ese que manchó a la universidad, tenía mucho aprecio por el arte, ¿verdad? Y probablemente algún día le pueda interesar hacer negocio con cosas. Pero para que vean los niveles que ha escalado el arte, no es de ahora. Susana, ¿verdad?, probablemente sabe que Joseph Cornell tenía un problema con el regalo de sus obras. Bueno, Susana no las regala, las dona a una institución, pero como es tan impersonal la institución, pues entonces hay que hacer una serie de trámites legales para que eso siempre permanezca en la institución y no vaya a parar a la casa privada, ¿verdad?, de alguno de nuestros funcionarios. Bueno, sí, adelante. Por ahí que te pasen el micrófono. Mira, es que sin el micrófono los de en línea no escuchan, por eso les... Fíjate que, hola, bueno, hola, ya. Eso me recuerda la última vez que abrieron las puertas de Los Pinos en Ciudad de México
y entras a las casas que fueron de diferentes gobernantes, absolutamente saqueadas y vacías, y hay una placa que pone el gobierno que dice, así estaba cuando llegamos. O sea, cuando se va Peña Nieto, cuando se va Fox, cuando se van los que vivían allí, vaciaron las casas, solo había, y se pudieron recuperar, por ahí había un zacatecano, por ahí había un Nishizawa. Digamos que lo que no cupo en su mudanza es lo que quedaron, o sea, cuadros de gran formato, ¿no? Lo que quedó, ajá. Rateros, ¿verdad? Cuando llegan a... Sí, eso es lo que tenemos. Bueno, tratando de que eso no suceda, pues también la burocracia del arte ha intentado impedir esos caminos. Pues la gente no... Esas donaciones que se hacen a espacios que son impersonales, pues generan mucho problema, porque hay gente que tiene la uña muy larga, ¿no? Y eso es lo que pasa, que desaparecen las cosas que se supone que deberían de estar para todos. Bueno, pues Joseph Cornell se dio cuenta de eso. Fíjense qué bonitas son las cajitas de Joseph Cornell. Hay muchas. Hay unas con unos pajaritos, con unos periquitos, con instrumentos musicales muy pequeños, y hace una especie de composición que resulta muy estética y muy agradable. Ya le gustaría a uno tener una cajita de Joseph Cornell ahí en su casa, ¿verdad? Bueno, para los que no tenemos obsesión por las colecciones o las inversiones monetarias, ¿verdad? Pues nos gustaría verla de vez en cuando nos levantemos, cuando abramos nuestros ojos, ¿verdad? Tener delante de los ojos una cosa tan bonita como lo que ellos hacían. Bueno, otro de los artistas que está metido en estos desafiantes al sistema del mercado es Carl Andre, un escultor y poeta estadounidense que con lo que trabaja es con bloques de madera o con bloques para construcción, sí, con la idea de que los objetos con los que él trabaja, que los puede encontrar cualquiera en cualquier lugar, pues también no pudieran convertirse en objetos de valor, ¿verdad? Pero Carl dijo esto: hemos vendido nuestra inspiración artística a cambio de prestigio. Siempre hemos tenido la alternativa histórica de ignorar o experimentar y superar nuestras contradicciones. Pero ahora, gracias a la ideología burguesa, tenemos la posibilidad de comercializarlas. Ese era un problema para él. Entonces, para desafiar eso, André empezó amontonando y apilando vigas en 1961. Después de apilar vigas de muchas maneras, en muchos espacios, ¿verdad? Lo que hacía es como tenía bloques, y entonces lo que hacía era como una especie de rompecabezas, explorando en la forma de los bloques, de las vigas de madera y de los bloques que luego utilizó en el suelo. Era la manera, decía Carl, era la manera de contrarrestar la verticalidad del arte y la mercantilización de los objetos. La idea era que una hilera de ladrillos, que puede hacerla cualquiera en cualquier lugar, no se pudiera vender tan fácilmente. Eso es lo que estaba aportando Carl al mundo del arte. Una obra, decía él, que carece de trabajo especializado, de trabajo de genios, y que carece de habilidad en la ejecución,
tendría que convertirse solo en una manifestación, ¿verdad? En una composición dentro de un espacio. Porque en esa obra, ¿verdad? Todas las partes son idénticas y además intercambiables. La de abajo se puede poner hasta arriba, la de arriba se puede poner en medio, esas se pueden llevar a otro espacio y tener en el espacio la posibilidad de hacerlos, bueno, y además en esas obras lo que no existe es composición alguna. No hay composición, no hay estructura, no hay trabajo de talla y tampoco hay trabajo de expresividad. Por esa razón, decía Karl, ¿verdad? El arte mínimo, este es arte minimalista, aburre mucho a mucha gente que no ve en él una búsqueda creadora. No hay ahí una búsqueda creadora, sino un desafío al haber convertido a los objetos artísticos en objetos de valor que pudieran convertirse en mercancías. Bueno, este también explora en qué, en el arte minimalista con objetos que no valgan y que no tengan ninguna cualidad que pueda ser apreciada por el valor de las cosas. Luego vamos a ver que el fracaso, ¿verdad? Van de fracaso en fracaso estos pobres porque el mercado tiene tentáculos tan grandes que se va comiendo absolutamente todo. Ahorita van a ver lo ridículo que es el mercado, lo que es capaz de comprar para luego revender y obtener una ganancia en eso. Bueno, otra comentadora, crítica de arte, historiadora de arte, ¿verdad? Norteamericana, comisaria también de muchas exposiciones y profesora universitaria, decía de este tipo de arte que aburriendo al público se pone a prueba el compromiso y que de eso se trataba gran parte de la novedad en estos artistas que iban desafiando. Escribió lo siguiente: los artistas de hoy son extremadamente cautelosos. Saben que es fácil conseguir la aprobación del público en el mercado, pero resulta casi imposible lograr que los artistas se comprometan con algo. De forma que creen en un arte lo más difícil, lo más remoto, lo más frío y lo más indigesto posible. Fíjense lo que están buscando los artistas en este momento. Lo más difícil, lo más remoto, las piedras en el Himalaya, ahí abajo, ¿verdad? Los peces primitivos en el océano. Lo más difícil, lo más remoto, lo más frío y lo más indigesto para el arte. Eso es lo que están pensando estos artistas. Decíamos con Isis, lo que los artistas están haciendo es desplazando el interés en el objeto para interesarse en la vida del artista. Por eso es posible que nazcan las propuestas del performance, porque se desplaza el interés del objeto a la vida del artista y el artista vive en un cuerpo, vive en el planeta. Fíjense cuáles son los objetivos que según Bárbara Ross está diciendo que están buscando los artistas. La obra que se vende a cambio de dinero, prestigio y poder es el signo de nuestra sociedad. Frente a una sociedad que tenía por tradición el trueque
está la sociedad del mercado. Lejos quedó ya, dice Bárbara, la idea del arte como medio para entrar en contacto con la fuerza vital de la naturaleza. El arte dejó de ser un símbolo potente de vínculo con la naturaleza para convertirse en una mercancía que da prestigio y poder en una sociedad que valora los objetos por encima de cualquier cosa. Por eso vamos entendiendo aquella reacción que tiene Warhol cuando se enoja muchísimo porque sabe que la gente va a ver su obra porque vale mucho dinero. No porque lo que se ofrezca en la obra tenga algún interés artístico o estético para la gente que va a verlo. Encanijado, hemos dicho muchas veces aquí, ¿verdad? Amarra $250,000 en una soga y los cuelga. Y la ficha que pone ahí, ustedes vienen a ver el dinero, pues no se confundan, aquí está lo que vienen a ver. Es un desafío para el público, ¿verdad? No vienen a ver arte, vienen a ver a impresión. ¡Ay, qué caro es ese cuadro!, ¿verdad? Es el dinero lo que se está valorando y es una cosa a lo que ellos desafían. Warhol juega las dos cosas. Ya hemos visto con Suzy Gablik que es muy hábil para incorporarse en el mercado, pero también tenía, ¿verdad?, en la misma tónica en la que entran todos estos artistas, pues un desafío a eso que ellos consideraban que era una mala práctica dentro de la creatividad, porque se estaban alejando de cosas que son más potentes simbólicamente en el arte, como esto, el entrar en contacto con la fuerza vital de la naturaleza. Para eso, dice Bárbara Ross, ¿verdad?, había en el arte ritual pinturas secretas que no podía ver todo el mundo porque el poder de sus símbolos afectaba a quienes la veían. Y además había pinturas, dice, que se han abandonado también en las cortezas de los árboles por culturas enteras que sabían que con eso se conectaban con la naturaleza y que eso trascendía más allá de su propia existencia. Cuando leía yo esto, me acordaba de eso que pasa en los parques naturales, como en Yosemite, en Estados Unidos, que tienen un parque, una reserva natural muy grande, donde hay árboles secoya que son muy grandes, árboles muy, muy grandes, de 2,500 años o así, que tienen alturas desmesuradas. Hay uno al que honran cada vez que van, cuando vamos ahí, que se llama el General Sherman. Ese es el más antiguo de todos los árboles. Cuando uno llega ahí, hay como una especie de ritual, ¿verdad? Porque hay ansiedad por llegar a ver a ese gigante que tiene muchos más años que la cultura en la que nosotros, que la cultura occidental, ¿verdad? Tiene 2,500 o 2,800 años, no sé cuántos años tiene, que supera, ¿verdad?, incluso con lo que nosotros pensamos. Y es tan atractivo hacer el recorrido hasta llegar a encontrarse con el General Sherman, que lo que hay ahí es una especie de ritual. Pero además, lo que uno aprende ahí es el respeto a lo más antiguo en el planeta. Eso que estaba antes de que nosotros llegáramos no se puede mover, porque su vida, ¿verdad?, es anterior a la nuestra. En ese respeto a lo que ya existía antes de que nosotros llegáramos a este mundo, pues entonces somos nosotros los que nos tenemos que mover y no esas cosas que le estorban a los edificios que construimos donde tenemos utilidad. Y eso es una cosa muy bonita. Eso modifica también el lenguaje. Nosotros ahora decimos
cuando vamos a Aguascalientes, que se nos cruzó una vaca. Cuando a lo mejor las vacas cruzaban ahí antes de que hubiera carreteras, ¿no? Pero el antropocentrismo hace que nosotros digamos, eso es de nosotros y por lo tanto todo lo que atraviesa ahí se me cruza. Ellos entran a un territorio que ahora se considera particular. Antes, ¿qué decía la gente? Me topé con una vaca, ¿verdad? La vaca y la persona podrían atravesar por el mismo espacio sin que ninguno de los dos, ¿verdad?, sienta la necesidad de tener un espacio privado. Bueno, los reclamos que hay en muchos barrios de la Ciudad de México ahora para que no se retiren los árboles que ya estaban ahí en aras de buscar la estética para una nueva construcción de algún edificio, pues tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esta idea de arte que entra en contacto con la fuerza vital de la naturaleza. Bueno, eso intentaban recuperar los artistas con lo que estaban haciendo a principios del siglo XX y bueno, fracasaron en muchos sentidos. Lewis Hyde, poeta y crítico cultural estadounidense, escribe también sobre estos artistas y dice lo siguiente: el arte, por su naturaleza misma, es un regalo y no una mercancía. Por eso y no por otra cosa es que podemos entender a estos artistas, la intención que ellos estaban tratando de crear. Él dice, la comunidad solo se crea si damos algo de nosotros mismos a los demás. No vendemos algo de nosotros mismos a los demás. La comunidad en todos los espacios solo se da si regalamos algo de nosotros mismos a los demás. No hay manera de que nos situemos en el mundo en un rol distinto si no regalamos algo. Les voy a platicar algo que me sorprendió a mí mucho cuando mi hijo me lo contó. Se fue a un verano de investigación en Ensenada, al observatorio astronómico que tienen allá, y fueron a la universidad, hicieron varios, llegan al verano y les asignan una especie de proyecto que tienen que resolver en el mes que están conviviendo todos allá. Les asignan un asesor y todo. Entonces hay clases teóricas y clases prácticas y ellos tienen que ir resolviendo al mismo tiempo de todo ese trabajo, pues lo que van a presentar al final como un proyecto que les publican en la Gaceta Universitaria de la UNAM. Bueno, pues me dijo que uno de los días estaban ya muy cansados, les habían dejado resolver un ejercicio y estaban tan cansados que ninguno del colectivo daba con bola, ¿verdad? Y en un acto de desesperación le hablaron a su profesor y le dijeron, maestro, es que no lo podemos resolver, estamos aquí 9 y no encontramos por dónde abrazar ese ejercicio para resolverlo. Eran como las 6 de la tarde. Y les dijo el maestro, ahorita voy y les ayudo. Bueno, llegó a las 6 de la tarde y salieron de la universidad a las 4 de la mañana, resolviendo el ejercicio. Pero los muchachos amaron a ese hombre, porque él, que sabía cómo orientarlos para resolver, tuvo la disposición de estar de 6 de la tarde a 4 de la mañana para resolver con él. Eso que entra al cuerpo de los estudiantes por la donación de tiempo y voluntad para resolver algo en comunidad, eso es lo que no se olvida nunca. A partir de ahí, los muchachos han escrito mucho sobre la experiencia que implica una relación como esa, y no está de
de tanta distancia entre los profesores y los alumnos. Por eso lo que dice Lewis Hyde, ¿verdad? De que la comunidad solo se crea si damos una parte de nosotros mismos, se entiende en casi todas las cosas que nosotros tenemos. En todos los sistemas encontramos eso, ¿verdad? Si hay alguien que nos ayuda en casa y va un poquito más allá de lo que nosotros decimos, nosotros amamos a esa persona y no queremos que nunca en la vida se nos vaya de ahí, porque es alguien que hace algo más de lo que le toca para crear comunidad. Entonces la comunidad no se crea en el intercambio mercantil, de yo trabajo solo lo que tú me pagas. La comunidad se crea fuera del sistema. Esa es la grieta que el sistema sufre cuando nos damos cuenta que las cosas se pueden construir por otro lado, ¿verdad? Bueno, la comunidad, dice él, solo se crea si damos una parte de nosotros mismos. Los sistemas de mercado, en cambio, ¿verdad?, no aportan evolución personal, ni cohesión social, ni cohesión espiritual, ni intercambio de regalos que producen emociones verdaderas. El sistema de mercado solo intercambia en valor una serie de cosas. Bueno, la idea del mercado está asociada, dice Lewis Hyde, esa idea de mercado está asociada a la muerte y al estancamiento cultural. A medida que la cultura se despersonaliza, y que entra la burocracia a administrar el arte deja de tener potencia vital. Los artistas reaccionan creando obras de arte que entonces no puedan traducirse en dinero y por eso usan ramitas, palitos, piedritas y todo lo que pueden para que las cosas para que no tengan valor. Ajá, es que se me está apagando mucho la compu y no sé por qué. Bueno, la imagen esta, la pantalla, ¿sí? Bueno. Yo creo que sí, ¿verdad? Soy muy atarantada yo para esto. Espérenme. Es que no veo abajo la copita esa que... Ay, Maureen, muchas gracias. Acá. Más. Perdone. Ay, que la caraja. Ay, gracias. Muchas gracias, Maureen. Bueno, entonces, tratando de crear obras que no se puedan traducir en dinero, empieza a aparecer entre los artistas la posibilidad de que haya una intimidad que sea más agresiva con el artista y con el público también. Ahora vamos a ver qué es lo que va apareciendo. Vito Acconci, artista y poeta estadounidense de performance, cultiva el arte corporal y empieza a explorar la posibilidad de convertir el cuerpo en obra de arte, que sea el artista, ¿verdad?, en la propia obra de arte y que sea su cuerpo lo que se convierta en la obra, para que no se pueda vender sin el consentimiento de quien lleva la obra puesta, ¿sí? Eso es un desafío al mercado. Bueno, si ya estamos separando las cosas y se siguen comprando, pues entonces hay que explorar en la posibilidad de que en el arte corporal no se pueda vender el cuerpo, ¿verdad?
Si yo hago arte en mi propio cuerpo, como una galería va a obtener mi propio cuerpo solo a voluntad mía, solo que yo me quiera vender como obra de arte para una galería. Empiezan a provocar al público y en una exposición él se acerca una cerilla al cuerpo y se quema el pelo de su cuerpo. Como una provocación, es ese. Si mi cuerpo le parece atractivo a alguien como para comprarlo, entonces lo voy a hacer más feo. El pelo no es agradable, no es acariciable, sino que ahora está quemado por una cerilla. El cuerpo se empieza a hacer no atractivo para la venta y por eso empiezan a explorar con todas esas cosas. Esa fue una exposición. Cuenta Suzy Gablik que hay otras exposiciones donde Aconsi lo que hace es morderse todas las partes del cuerpo que alcanza a morderse. Y aplica tinta de imprenta en los mordiscos para luego hacer la calca de sus mordiscos en papeles. Y entonces deja la marca impresa de sus mordiscos en un papel. Y entonces dice, lo que quieren es mi mordida, ahí está la impresión de mi mordida. Quien ve eso, pues es muy desagradable, ¿no? No ha de ser muy agradable ver que la gente se está mordiendo en público y que no reaccione uno. Bueno, este tipo de arte busca que el público se angustie. Porque en esa provocación a los espectadores, lo que hay es un trastorno de los límites de nuestros sentidos. El arte que está pujando siempre por romper las reglas está explorando aquí, ¿verdad?, en los límites de los sentidos que tienen los espectadores. Está explorando en llevar a la gente a un límite. Para Aconsi, toda experiencia, decía él, es estéticamente sugerente. El desgaste que genera la tensión fuerte en una represión del artista fue uno de los comentarios que él hizo. Lo que hay en estas representaciones donde me muerdo, le pongo tinta a mis mordidas y luego las imprimo en un papel, lo que generan en mí es un desgaste que a veces el público no magnifica en su totalidad. ¿Qué hace ese arte? Ese tipo de arte que ahora le llamamos performance y que Isis nos dijo que empezó llamándose fluxus, ¿verdad? Ese tipo de arte no distingue entre acontecimientos públicos y acontecimientos privados. Se rompió otro límite que el arte tradicional respetaba y que el arte de vanguardia rompe. Ese tipo de arte no distingue entre emociones reales y emociones estéticas. Ese tipo de arte no distingue entre arte y ser. Pongamos un ejemplo de la emoción real y la emoción estética. Si a nosotros nos invitan a ver a una galería
fotografías del holocausto nazi, seguramente encontraremos en la fotografía cosas terribles para ver. Pero nos animamos a entrar a una exposición fotográfica porque la distancia de la imagen con la realidad nos permite asistir ahí a apreciar estéticamente la fotografía. Pero si a la galería introducen roedores gigantes con los que tenemos que convivir mientras estamos viendo las fotografías, la emoción cambia. Si a mí me dicen que va a haber ratas en la exposición de la fotografía, pues yo no entro. Porque ahí lo que se está poniendo a prueba es el límite entre la emoción real y la emoción estética. Las fotos no tienen en la imagen cosas agradables para ver, pero la distancia de que sea una imagen me permite a mí valorar que la composición de la fotografía puede ser estética. Bueno, en el performance eso se rompe. ¿Se acuerdan aquel performance que yo les conté, verdad? El del pastel, el de la fiestita a la que nos invitaron. Es el performance que a mí más me ha sorprendido en mi vida. Lo cuento rápidamente. El performance consistía en lo siguiente: entrábamos a una sala. En la sala había 6 u 8 personajes con una máscara de Bugs Bunny y con globos. Estaba todo muy bonito. Luego estaban las mesas, un pastel que estaba decorado casi de los mismos colores que las máscaras de Bugs Bunny que traían. Los globos también estaban combinados. Era un pastel, eran platos desechables, vasos desechables, tenedores desechables, todo con colores muy bonitos. Todo estaba acomodado muy bonito. Entramos y bueno, vemos eso y supusimos que se trataba de ver eso. Pero como no es suficiente, fíjense cómo el público también exige que los límites se trastoquen. No es suficiente con entrar a una sala y ver ese decorado y salirse, porque eso es muy aburrido, como dice Bárbara Ross, ¿verdad? Entonces nos quedamos más tiempo sin saber qué iba a pasar, pero provocamos, ¿no? ¿A poco esto es todo? ¿A poco nada más habíamos de entrar a verlos a ustedes disfrazados de Bugs Bunny como para festejar una fiesta? Hubo silencios incómodos de algunos segundos, no sé si alcanzó algún minuto. Incomodidad porque el público no sabe, ¿nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Aquí hay algo más para ver o qué? Bueno, nos quedamos. Y en algún momento el que estaba en el centro de esa saca unas cajas de pastillas, que no sabíamos qué eran en ese momento, saca todos los blisters y empieza a sacar las cápsulas que estaban en las pastillas, que estaban en las cajas, en los blisters. Saca muchas pastillas que además tienen el color del pastel y del decorado, esas cápsulas que tienen una de un color y otra de otro, y no me acuerdo si era naranja y verde o algo así, eran colores muy llamativos. Vemos el montón de las cápsulas que sacan de ahí, eran como 3 o 4 cajas, yo creo. Deshacen las cápsulas y sacan el contenido de la cápsula para espolvorearlo en el pastel. Y bueno, pues estamos viendo, nos enseñan de qué se trata. Era diazepam, creo, una cosa así. Bueno, nos lo ponen en el pastel y bueno, decimos, bueno, pues entonces lo que se va a hacer es decorar el pastel con un medicamento, ¿verdad? Y parten el pastel. Y nos ofrecen pastel. Y teníamos hijos ahí, mi hijo estaba pequeño y el de Isis también, y les dan pastel
y las crías se lo iban a comer, ¿verdad? Pues no, inmediatamente las mamás, ¿verdad? Reaccionamos y no. Y los chiquillos que están locos y no piensan, ¿verdad? Querían que sí y nosotros no. Y dijimos, no, este límite no lo podemos. Pero inmediatamente que yo le quité a mi hijo el pastel y que lo regresé a la mesa donde estaban, igual Isis también, estábamos ahí y entonces yo me empecé a imaginar que estos iban a llegar al punto de suicidarse en colectivo delante de todos nosotros. Que ellos sí se empezaron a tragar el pastel. Mi imaginación estaba loca porque en ese momento yo era responsable de la licenciatura en artes y yo me imaginaba que el Ministerio Público pues iba a llegar ahí a recoger a 7 cuerpos, ¿verdad? Y yo dije, pero yo, o sea, ¿cómo? ¿Yo qué voy a decir? Para decir, usted es la responsable y dejó que esto pasara, ¿verdad? En su cara. Yo dije, la provocación podía llegar hasta ese límite, ¿verdad? Es la provocación de usar un espacio para suicidarse en colectivo con público. O sea, más estético el suicidio no podía haber sido, ¿no? Esos límites entre la emoción real y la emoción estética a lo que algunas artistas nos pueden llevar. ¿De qué se trata? De desafiar al mercado en primer lugar. Y en la búsqueda de desafiar al mercado se han encontrado muchas maneras de quitarle al mercado los objetos. ¿Cómo? Afeándose. Vean nada más qué cara tiene este pobre ahí, que mete la cara en la cera, ¿verdad? Para deformar su rostro todo el tiempo. Puse 2 fotos, una donde se ve muy normal, ¿verdad? Y otra donde hace esta especie de locuras. Aconci tiene muchas fotos de dónde está deformado, de cómo se deforma para hacer poco atractivo el cuerpo al mercado. Bueno, este tipo de arte angustia, dice Gablik, porque trastorna nuestro sentido de los límites. Por eso se convierten en objetos de ansiedad. No sabemos bien dónde está el límite entre una cosa y otra. ¿Por qué se desnuda delante de mí? ¿Que no debería de desnudarse en la intimidad? ¿Por qué delante de todos? ¿Por qué se llena de miel delante de todos? ¿Por qué hace cosas que nosotros creíamos que tenía que ver con el acontecimiento de la privacidad y no de la publicidad? El asunto con eso es que se desgasta pronto, ¿verdad? Aconci hace eso, pero luego ahora en los festivales de teatro de calle a veces hacen estas cosas como si fuera una novedad cuando esto tiene ya bastantes años, ¿verdad? Que se exploró además con una intención, con la intención de que eso no se convirtiera en un arte. Bueno, el asunto aquí, dice Gablik, es que la representación de un acontecimiento en la vida resulta ambivalente en el campo del arte. Y esto es lo que están poniendo a prueba en los espectadores los artistas. Es decir, ¿hasta qué punto esto corresponde al mundo del arte y hasta qué punto esto corresponde al mundo de la vida cotidiana? Esa ausencia aparente de límites entre el espacio de lo privado y el espacio de lo público, entre la emoción real y la emoción estética, es una cosa que se ha puesto a discusión por parte del arte y no por ninguna otra disciplina. La filosofía llega muy tarde, la historia llega muy tarde a las propuestas que hace el arte. Lalo, que te pasen el micrófono para que puedas comentar. Gracias a todos. ¿Cómo es?
Buenas tardes a todos. ¿En qué tiempo estamos considerando esta? Sí. Aconsi es de 1940 a 2017. Él bueno, en este siglo, ¿verdad? Hizo varias cosas. Estamos hablando de la mitad del siglo XX más o menos y, bueno, algunos antes, porque empezamos con Duchamp. Pero si hablamos de Aconsi, de Klein y de todos estos que están desafiando un poco al mercado, estamos hablando como de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va de este siglo. De nada, Lalo. Me llama la atención esto último, bueno, de hecho en toda la exposición, porque sobre todo en lo que acabas de considerar como muy poco tratado por la filosofía u otras expresiones, otras disciplinas, esta problemática de lo público, lo privado, de la experiencia misma, la experiencia real, la experiencia, no sé si interior o experiencia estética. Lo que pasa es que me llamó precisamente la atención porque en varias de sus obras Walter Benjamin llega a un punto muy profundo en este sentido y en esto que acabas de exponer en muchas, durante lo que he escuchado. Y en su concepto de experiencia explora muy diversos aspectos de la experiencia, entre otros la experiencia estética desde el punto de vista de la aiestesis, pero vinculando tanto la experiencia interior como la exterior, distinguiéndola muy nítidamente de la experiencia cotidiana o la mera empiria o la experiencia científica, experimentación, etcétera. Entonces, en esta idea de experiencia interior, ahí maneja dos conceptos, uno para la experiencia común o incluso la científica, y el otro, la experiencia estética, en dos términos, Erlebnis y Erfahrung. No recuerdo cuál era una y cuál era la otra, pero allí precisamente en esta encontramos algo muy similar a lo que has estado exponiendo, esa difuminación de los límites entre la interioridad y la exterioridad, entre lo público o lo privado, o precisamente esa profundización, esa profundidad de la experiencia estética y que funde, pues, como el ejemplo que ponías de Auschwitz, Benjamin no llegó sí estuvo en campo de concentración, pero no conoció Auschwitz, se hubiera horrorizado de esa tan profunda experiencia y no dudo que hubiera encontrado elementos estéticos ahí. Pero bueno, en obras como El origen del drama barroco alemán podemos encontrarlo y en otras dimensiones más literarias, pero en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ahí está muy claro esto, y en su concepto de experiencia y pobreza. En estos tres mínimamente podemos encontrar un tratamiento bastante exhaustivo de esta problemática que nos has expuesto tan brillantemente. Lalo, sí, yo creo que la filosofía tenía tratado el problema de la privacidad y de lo público, pero desde otra perspectiva. Yo creo que lo que aquí Susi Gablik refiere en estos artistas es que lo que los artistas han buscado es llegar a trastocar esos límites, buscando, el objetivo de todos, dice ella, es superar al mercado, es zafarse del mercado, lograr cortar los tentáculos del mercado y que su obra no se convierta en mercancía. Entonces, en esa búsqueda, lo que encontraron es la posibilidad de eso, de hacer que el objeto no tuviera valor, pero no lo lograron.
Entonces, busquemos otra cosa que no sea un objeto. Pues la idea, el concepto, el arte conceptual. Pues también el concepto encontró camino hacia el mercado. Bueno, pues entonces quitemos el concepto. Algunos hacían arte telepático, ¿verdad? Y entonces en la telepatía se pasaba la obra de arte a la cabeza del espectador y entonces ya no se podía comprar. Tampoco se pudo superar al mercado. Convirtamos entonces que el objeto no esté separado del artista, sino que el artista sea la propia obra de arte para que no se pueda comprar. Y entonces que no sea un cuerpo atractivo, sino que sea un cuerpo deforme, que no sea para nada comprable, que es en lo que vamos, ¿no? Y ahí entonces ella reflexiona y dice, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el objeto de todo lo que ellos están haciendo? Están buscando trastocar los límites entre todo eso. Ya no es teatro, ahora es performance. En el teatro hay una ficción, hay un espacio, un acuerdo no escrito entre espectador y actores de que lo que nosotros vamos ahí a ver es una especie de ficción bien trabajada o bien compuesta. En una obra de teatro podemos ver que matan al actor principal, pero es un truco. Bueno, en el performance no puede ser un truco, tiene que haber un balazo de verdad. Esa incorporación de la vida y del desplazamiento del objeto a la vida de los artistas, a lo que ha llevado es a esa dilución de fronteras que a nosotros nos parecen excesivos, que nos angustian y que, como dice Suzy Gablik, lo que han producido son muchos objetos de ansiedad, que uno dice, pero ¿cómo va a ser esto arte? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, pues ahí dice Suzy Gablik, hablaríamos entonces un poco del contexto de lo que se está haciendo, más que del objeto, porque la idea de arte tradicional ya no nos sirve para hacer un acercamiento, un juicio de valor sobre lo que estamos viendo. Pero efectivamente, la obra de la reproductibilidad técnica de Benjamin, de lo que habla un poco también, es de lo que están haciendo los artistas al reproducir su obra sin darle valor al original, aunque el mercado lo sigue haciendo. Esta es la obra 1 de 1000, ¿verdad? Eso sigue siendo darle un valor de original y copia a todo lo demás, que es un poco lo que Benjamin está discutiendo ahí, cómo al original se le puede quitar el aura en tanto se le quita valor, que es un valor subjetivo, ¿no? La idea de que el original vale más que la copia es una idea, solo una idea. El valor está en la idea que nosotros le damos a eso, no en otro lado. Gracias por participar, Lalo, con eso y por compartir. Pedro. Esto también tiene que ver con algo que se cuenta acerca de las tribus africanas que se tatuaban, se perforaban, hacían toda una serie de afectaciones de su cuerpo para perder valor ante los esclavistas, ¿verdad? que iban a pues a recolectar ahí esclavos para las plantaciones americanas, ¿verdad? Entonces cuentan que se hacían a lo mejor conservaban una emoción estética, pero ya no era una emoción real. Lo que pones, Pedro, es una cosa interesante sobre la subjetividad, sobre las formas. Yo les platicaba lo que dice Lévi-Strauss en Tristes Trópicos sobre los cadubeo, esos hombres invisibles que para pertenecer a la comunidad tenían que tatuarse ciertas figuras geométricas que les dan como cierto estatus en su grupo, ¿verdad? Entonces, de invisibles pasan a la visibilización y a pertenecer a ciertos grupos o a ciertas. Acá, ensuciar el cuerpo le quita valor, ¿no?
Si te abres un hoyo en una oreja, a lo mejor te hace menos atractivo para llevarte a trabajar. Entonces, la subjetividad de la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. Y como, bueno, acá tenía una utilidad, ¿no? Cuando se dieron cuenta que a los más feos o a los más deformes eran menos atractivos para llevárselos como trabajadores, pues encontraron que había una manera de huir de que fueran elegidos para esclavizarse, ¿no? Y es como la manera, los caminos que uno encuentra para sortear cosas. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Para mi mamá los tatuajes ensucian el cuerpo. Para mi hijo los tatuajes estetizan el cuerpo, ¿verdad? Entonces son dos generaciones distintas conviviendo en el mismo tiempo con una idea muy diferente de lo que significa esas marcas, ¿verdad? O ese símbolo dentro del cuerpo. Y es interesante. Sí, que pasen el micrófono, por favor. Ahí va la... Gracias, buenas tardes a todas y todos. Doctora, ¿lo mismo pasa con los grupos musicales como Alice Cooper? Por ejemplo, cuando ellos se maquillan de manera así demoníaca, los cabellos y también la música que emiten, ¿es algo que también va, digamos, en esa dinámica de lo artístico? No, yo creo que ahí lo que hay es un disfraz que los permite singularizarse para venderse de mejor manera, ¿no? Nosotros, bueno, en mi época estaban los Kiss, ¿verdad? Que se disfrazaban de una manera muy peculiar para tocar un tipo de rock que los hacía más atractivos, pues sobre todo por la manera en la que se disfrazaban. Pero si esos grupos no salen de la idea de venderse, pues siguen siendo mercancía, ¿verdad? Siguen siendo, solo lo que encuentran es decorados mejores que se venden mejor. Ahorita vamos a entrar. En el sistema del mercado lo que vale es el éxito y el prestigio. ¿Cómo se obtiene éxito y prestigio en un sistema de mercado? Pues vendiendo caro lo que uno hace o vendiéndose uno muy caro. Hay gente que vende humo y se vende caro, ¿no? Conocemos a muchos, que gente que vende humo y que se vende caro, pero aquí sigue siendo la venta. En estos artistas lo que querían es no venderse. Es que un cuerpo no fuera atractivo para convertirse en mercancía en las galerías. Vamos a ver que ni siquiera eso se pudo librar, ¿verdad? Que hay muchos artistas que intentando hacer eso, pues no lo logran. O le dieron la idea a grupos musicales como Kiss, como Alice Cooper, Jethro Tull, no sé, muchos que… Por ejemplo, como en la música, Nirvana sí tenía mucho público, mucha popularidad, y cuando Kurt Cobain se harta de eso, rompe con eso, él también ya se aísla y dice que solo va a componer lo que para él sea, con la intención de que sí, pues o sea, tampoco ya no de ventas, sino de una autosatisfacción, ¿no? Y también la intención era, pues sí, aislarse, pero de todas maneras fracasa porque se siguió vendiendo, se siguieron interesando por su música, ¿no? Y pues fracasa pues también en la vida, pues se tira un tiro. Ahí es la intención, eso es lo que estamos viendo ahorita con Suzy Gablik. Eso que para nosotros como espectadores no tiene razón de ser, la razón de ser para ellos significa el enfrentamiento con el sistema del mercado. Es que el arte no se convierta en una mercancía, que tenga un valor, que le dé prestigio a quien la hace. Esa es la intención de todos estos que están explorando cómo pueden escapar así, aquí. Bueno, otro ejemplo, de nada. Otro ejemplo es Yves Klein.
que creó un color azul Klein, ¿verdad? Que nos decía Isis que lo patentó, ¿verdad? Y entonces se apropió de un color que él mandó hacer con los que fabrican colores. Bueno, Yves Klein es el fundador del nuevo realismo y exploró, entre otras cosas, era un pintor, pero también exploró en los performances que se estaban haciendo en los años donde… En 1960, en París, vestido con traje y corbata, saltó por una ventana y llamó a esa acción salto al vacío y lo vendió como una obra a través de una fotografía. Yves Klein hablaba de ese salto al vacío y cómo el vacío tenía que convertirse en el espacio donde los artistas trabajaban, y entonces hizo una fotografía, ¿verdad?, en la que salta de un segundo piso, así disfrazado con traje y corbata, como dice Susie Gablik, ¿verdad? Y luego trucan la fotografía quitando la parte de abajo. Bueno, vamos a regresar a Yves Klein, pero vamos a pasar a lo que hace Malevich también. Malevich, un pintor ucraniano de origen polaco, creador del suprematismo, en 1917, fíjense cuántos años antes de 1960, ese es… Yves Klein en 1960 se lanza de la ventana al vacío, ¿verdad? Bueno, al vacío, porque estaban sus amigos abajo esperándolo con una lona. Está hablando del vacío, pero en el 17, en 1917, Malevich afirmó haber sido el presidente del vacío y presentó nuevos cuadros carentes de objeto como análogos del espacio cósmico. Lo que Malevich estaba explorando era la posibilidad de que el color, ¿verdad?, se convirtiera en el poder de esa fibra de conexión que habría con las fuerzas vitales de la naturaleza. Entonces estaban explorando en la pintura la posibilidad, ¿verdad?, de encontrar a Dios en los colores que se estaban trabajando. Bueno, en 1917, Malevich dice: yo soy el presidente del vacío. Y hasta 1960, Yves Klein, ¿verdad?, se lanza de la ventana del segundo piso y dice que su obra se llama Salto al vacío. Bueno, Klein pensó en el acto de lanzarse al vacío como lo más revolucionario que había en ese momento para los artistas. Le parecía que con ese salto al vacío tomó el universo como escenario y él era la obra de arte pintando al universo. Y dijo: quien quiera pintar el espacio debe ir a trabajar al espacio, pero debe ir sin ningún engaño y por sus propios medios. En una palabra, tiene que ser capaz de levitar. Entonces, en su idea de ir al espacio como el lugar donde había que crear arte, él mismo dijo, ¿verdad?, yo tengo que ocupar el espacio levitando. ¿Esto es teatro o realidad?, dice Susie Gablik. Cuando le sacaron la fotografía a Klein, sí saltó de un segundo piso, pero sus amigos lo recogieron en una lona que lo esperaba casi en el suelo. Después,
de ese salto al vacío, se trucó la fotografía y se eliminó la lona con los amigos que lo esperaban en la parte de abajo. ¿Qué hay ahí? Otra vez, la ansiedad de no saber si es esto teatro o realidad. Sin embargo, yo creo que esto lo dice Susie Gablik un poco para reivindicar a Klein, ¿verdad? Sin embargo, en otras ocasiones realizó saltos similares sin protección alguna. Cuando la fotografía se develó como trucada, generó mucha decepción en admiradores de Klein, porque la fotografía se puso, ¿verdad?, como este acto de valentía de Klein y que no le había pasado nada, no se había quebrado ni un solo hueso. Y cuando la fotografía se filtra como una cosa trucada, lo que genera en el espectador, en algunos de ellos, es mucha decepción, porque lo que había habido ahí, ¿verdad?, es una especie de teatro más que de realidad. Bueno, dice Susie Gablik, el arte de este tiempo, de estas vanguardias, ¿verdad?, del siglo XX, lo que busca es impermanencia. A diferencia del arte tradicional, que buscaba permanecer más allá de la vida de los artistas. Lo que quería era trascender, durar mucho tiempo. Este arte, dice Susie Gablik, lo que busca es impermanencia. ¿Qué otra cosa busca? Busca inaccesibilidad. Este arte hace uso de la violencia, hace uso de la autolimitación, hace uso de los riesgos personales, acude a gestos de provocación para el espectador. Gestos de provocación que obligan al público a examinar sus propias reacciones personales frente a lo que se les está ofreciendo como arte. Todo eso es lo que tiene como elementos para dimensionar este arte que nos parece a veces que es una tomadura de pelo. Nuestra sociedad, dice Susie Gablik, infravalora el sufrimiento, la privación y la adversidad. Esas cosas han sido desterradas o aterradas, ¿verdad?, en los seres humanos para darle valor a la comodidad, la eficacia y el éxito profesional. En nuestra sociedad lo que se valora es la eficiencia, el éxito profesional y la comodidad. Eso es lo que buscamos todos cada vez que nos metemos a hacer alguna cosa. Bueno, con el propósito de compensar esta situación, algunos artistas empujaron a hacernos experimentar de nuevo lo negativo en la vida, como una parte de la experiencia que había sido expulsada por el sistema capitalista que ofrecía en sus promesas, ¿verdad?, una vida de éxito profesional, de eficiencia y de comodidad. Con esa idea, o sea, con la idea de ver que en la vida también hace falta experimentar lo negativo, aparece un artista que se llama Chris Burden, un artista del performance estadounidense que está convencido de que los hombres tendrían que experimentar el sufrimiento y la adversidad para crecer como seres humanos. Entre otras obras, Chris Burden
se arrastró medio desnudo entre cristales rotos para mostrar que se pueden probar muchos venenos y aún así sobrevivir a ellos. Muchas de sus obras giraban en torno a pruebas de resistencia física, a pruebas de resistencia psicológica y a pruebas de mutilación física. Burdem hizo que lo clavaran al techo de su coche, que era un Volkswagen, y dijo lo siguiente: permanecí en un pequeño garage de la avenida Speedway, en la parte de atrás de un Volkswagen. Estaba tendido boca arriba en la parte posterior del coche con los brazos estirados hacia el techo. Me clavaron las palmas de las manos al techo del coche, con las manos al techo del coche. Abrieron la puerta del garage y empujaron el coche a la calle. Aceleraron el motor al tope de la velocidad y durante 2 minutos viajé así. Después pararon el coche, lo volvieron a meter al garage y cerraron la puerta. Ese fue el performance. En 1971 hizo que un amigo le disparara con un rifle del 22 en su brazo izquierdo. Y ahí está la imagen antes del disparo, como otra obra performancera. Cuando le preguntaron por qué una persona en su sano juicio haría una cosa como estas, Bardem explicó lo siguiente. Dijo Bardem: es algo que hay que experimentar. ¿Cómo puede uno saber lo que se siente cuando le disparan si nunca antes le han disparado? Creo que es una experiencia interesante y merece la pena probarlo. Cuando el director de la revista de arte, Avalanche, le preguntó por qué consideraba que su trabajo era arte, ¿cómo que te dan un balazo, verdad? En el brazo izquierdo un amigo tuyo con un rifle del 22 y tú crees que eso es arte para los demás? Él responde: ¿qué otra cosa puede ser? No es teatro. El disparo iba en serio y permanecí en cama 22 días. No se trató de ninguna superchería ni de ningún espejismo. Si solo hubiese permanecido ahí unas cuantas horas o me hubiera ido a casa todos los días para alimentarme por la cena, sería teatro. Ahora sé a qué atenerme. Ya no me intriga este asunto. Ya no tiene sentido que me vuelvan a disparar nunca, porque ya me dispararon una vez y ya no hay necesidad de los... Bueno, Burdem quería escapar al mercado y decir, bueno, todas estas cosas que suceden en un momento, ¿verdad? O sea, yo solo tengo 2 brazos y 2 piernas y una cabeza y un abdomen y eso, ¿no? Entonces ya me dispararon en el brazo izquierdo. Para experimentar qué es un disparo no necesito que me vuelvan a disparar. Pero entonces le dicen, pero ¿cómo se puede en su sano juicio decir que eso es una obra de arte? Y dice, ¿y qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Cómo se puede? Fíjense nada más, llegando a los límites de lo que puede ser el arte. ¿Qué más puede ser si yo elegí que me dieran un disparo? Porque los disparos que llegan sin elegirlos, a lo mejor no se pueden llamar obra de arte.
Bueno, esos límites son los que se están cruzando con el arte de vanguardia. Bueno, dice Susi Gablik, los clavos, bueno, antes, ¿qué otra cosa puede ser? Dice, si hubiera permanecido ahí un rato, ¿verdad? Y me hubiera ido a cenar a mi casa, pues eso no habría sido más que teatro y representación, pero eso fue de verdad. Los clavos que atravesaron las palmas de Burden se montaron sobre un terciopelo color rojo y se vendieron en una galería de Nueva York. Exacto. No, los clavos que le sacaron con los que lo clavaron en el Volkswagen, se lo sacaron y luego una galería tuvo la buena idea de ponerlos encima de una tela de terciopelo y venderlos. Bueno, para que vean, o sea, él hace cosas en su cuerpo, pero con las cosas que mutilan su cuerpo se fetichizan a tal grado que luego se convierten en mercancía también. Bueno, esto demuestra que las prioridades del mundo del arte invaden todos los aspectos de nuestro comportamiento y que los objetivos de un individuo dependen del tipo de estructura social en la que vive. El artista cree haber procedido conforme a sus convicciones, pero no se da cuenta de que han falseado el arte y ha debilitado su eficacia para adaptarse a los usos de una cultura monetaria. Y en cuanto son conscientes de eso, les conviene ignorarlo porque pueden vivir muy bien de vender las cosas. Se puede vender todo, todo, hasta los clavos con que clavaron a ¿verdad? Y es una cosa de locos. Allá atrás le pasan el micrófono. Pues no era la locura de Burden, sino el metro de la Ciudad de México, y muchas plazas también céntricas de la ciudad, donde los chicos, sobre todo callejeros, ¿no? Los chicos en población de calle, llevaban consigo botellas rotas y se aventaban a los vidrios por el pecho o por la espalda en el espacio chiquitito que quedara en el metro vacío. Ellos se aventaban y después de eso pasaban a pedir dinero. Y entonces yo le preguntaría a Burden, ¿qué otra cosa sería? Nada más que la diferencia entre los muchachos que se avientan a los vidrios para mostrar su valentía y luego piden dinero, la diferencia con Burden es que Burden lo hace para que lo que él hace no se pueda vender. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando alguien vende su trabajo mostrando su fortaleza física o la resistencia psicológica que puede tener hacia ciertas cosas, la capacidad para mutilarse, ¿verdad? Pasarse agujas o eso, a cambio de dinero, lo que está haciendo es lo contrario de Burden, ¿sí? Que esto es lo que estaban intentando hacer los que tragan fuego y todo el que vende dinero, el que vende sus acciones a cambio de dinero es un fracaso para lo que estaban buscando estos artistas. Estos artistas lo que buscaban es que eso no se pudiera vender. ¿Qué es lo que hace Burden en el performance, en de donde lo clavan? Se sube a su bocho, le clavan, lo aceleran el bocho a ver qué tanta resistencia tiene, porque está poniendo a prueba su resistencia física para ver si aguanta a esa velocidad, ¿verdad? Su carne con los clavos. Bueno, su cuerpo no lo pone en venta, ¿no? No cobra por eso.
se vuelve a meter al garage, ¿verdad? Pero alguien ha de haber guardado los clavitos, ¿verdad? Por ahí, y a alguien, así como las cajitas de Joseph Cornell, ¿verdad? Que alguien les ve luego un valor y la posibilidad de vender, entonces se venden como los clavos que Burden usó en aquel performance. Entonces ahí habría una diferencia, ¿no? Hemos visto también en la calle esos que se acuestan en vidrios, ¿no? Y que no les atraviesa el vidrio la piel. Bueno, a cambio de dinero. Lo que están haciendo es mostrando su resistencia a cambio de dinero. Y acá de lo que se trata es de no entrar al mercado del dinero. El asunto aquí es que dice Susi Gablik, todo se vende, ¿no? Ahorita van a ver otra cosa que se vende que también es una locura, porque así somos, fetichistas, ¿no? Vivimos en la cultura del consumo y cualquier cosa que pueda adquirir valor, pues nos la apropiamos. Pedro. Hay un tipo que baila en los semáforos parado de manos sobre una sola mano y así, y enfrente de él estaba alguien que colgaba un lazo de un poste a otro y se subía a caminar sobre él. Pero estábamos por ahí cerquita y le pregunto al tipo que bailaba sobre una sola mano, le digo, bueno, ¿y cuánto sacas aquí? Dice, no, pues nunca me he fijado, no. Le digo, pero más o menos por hora, dice, no sé, como unos 500 pesos. Le digo, oye, ¿no quieres irte a dar clases a la UAS y yo me quedo aquí bailando? Y me dice, se me hace que no la hace, don. Entonces sigue de jubilado, Pedro. Sí, pues, bueno, es mucho dinero, ¿no? A uno le parece que no podrían recolectar, pero qué bueno que recolectan esas cantidades de dinero, ¿verdad? Pero bueno, ahí es diferente. Ellos venden sus proezas a cambio de dinero y acá lo que el artista está buscando es salir del mercado a través de sus proezas, de la inteligencia que tienen para esquivar el mercado. Y no lo logran, ¿verdad? Bueno, el artista que intenta conseguir singularidad económica y social está convencido de que el sistema del mercado es lo suyo. Pero los artistas que no están con eso, ¿verdad?, están explorando muchas otras cosas. Y otro ejemplo que nos pone Susi Gablik es a este artista, Mike Parr. Este es un artista australiano de performance que vive y trabaja en Sydney. Ha empleado repetidamente la violencia para sus obras, utilizándola como táctica para impedir que el público asista pasivamente a su representación. El objetivo de sus performances son incomodar a su público. En una de sus obras, enroscó en su pierna una mecha de pólvora y le prendió fuego. El público, cuando vio eso, se vio forzado a reaccionar ante un ataque dirigido contra su razón. ¿Quién, en su sano juicio, como le preguntaron a Klein, ¿verdad? ¿Quién, en su sano juicio, se dinamita su propia extremidad? ¿Por qué lo hacen? Dice Susi Gablik. Lo hacen porque quieren que el público se comprometa con su ejercicio. Y esto implica el compromiso del artista con la propia representación. Cuando vino Isis a hablar de Joseph Beuys, hablaba de que Joseph Beuys se enfrentaba a la universidad donde daba clases porque entraran todos los estudiantes con la idea de que todo el mundo tiene derecho a entrar a una universidad porque todo el mundo tiene la posibilidad de ser creativo. Y entonces hay que darle la oportunidad de entrar y que haga el ejercicio para crear como artista. Su compromiso era personal. Tan personal fue su compromiso que lo corren de la universidad,
por estarse oponiendo a todas las academias que ponen trabas para poder entrar a la universidad. En esa misma línea está PAR, que dice, si lo que nosotros queremos es que el público tenga un compromiso con nuestro trabajo, nosotros también debemos de comprometernos como queremos que ellos se involucren. Esa coherencia lleva de por medio la propia vida. Eso es lo que está haciendo PAR. Nosotros podemos decir que está loco. Para Suzy Gablik, lo que eso tiene, PAR, ¿verdad?, es el compromiso con su propia representación. PAR, dice Gablik, transforma las necesidades emocionales de su vida personal, en material y herramienta para crear un arte de ejecución intenso. PAR se ha cortado el brazo con una hacha en uno de sus performances. PAR tiene una deformación en su brazo, la vemos aquí, su brazo izquierdo. Tiene una deformación congénita y en sus obras el artista expone sus sentimientos ante esa malformación congénita. Y nos detenemos un poquito aquí. ¿Se acuerdan lo que yo les había platicado de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, donde él habla del órgano invisible, ¿verdad? Ese es cuando alguien pierde una mano o una pierna, el cerebro sigue identificando que ahí está el brazo o la pierna, y aunque ya no haya brazo ni pierna, sigue habiendo dolor, por ejemplo, en algunos. Este es el miembro invisible, ¿verdad? El miembro fantasma. Bueno, cuando uno tiene un defecto que no acepta en su propio cuerpo, eso se convierte en una obsesión. Un lunar, la falta de un brazo, un pie deforme, algo que marca la vida para siempre. Verse todos los días con esa malformación no aceptada y tampoco provocada por él, porque eso viene por nacimiento, hace que él odie su propia extremidad. Y que el sentimiento que tiene con su propia extremidad, que se da en la intimidad de su vida privada, lo expone en la obra de su vida pública como artista. Y entonces fíjense lo que dice Suzy Gablik de PAR. PAR transforma las necesidades emocionales de su vida personal en material y herramienta para crear un arte de ejecución intenso. Si odia su brazo y odia su forma, sin que él la haya elegido, que le tocó una malformación congénita, ¿verdad? Lo que muestra en su obra es la emoción, ¿verdad?, de su vida personal en contra de su propio brazo. Tiene una deformación congénita, se corta el brazo con un hacha en un performance, ¿verdad?, y expone con eso sus sentimientos hacia su malformación. Fíjense nada más los límites a los que nos está llevando este tipo de exploración en el arte, a una cosa que desde la perspectiva del espectador resulta muy violenta, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Ahí, si a mí me asustó que me dieran a tragar pastel con diazepam, ¿verdad? Pues imagínense ver cómo alguien se corta una mano con un hacha. Bueno, ahí va lo noble de esto. El brazo que se cortó
era una prótesis perfectamente conseguida en látex y rellena de hígados animales. Entonces la explosión de la sangre y de todo eso, ¿verdad?, era sangre real, pero no de él. Lo que mostró en el performance es el odio que él le tiene a esa malformación congénita. Después del performance, llegó su hermana y su mujer para recoger todo aquel desastre. Y su hermana le puso un brazo rosa de tejido que ella misma le había hecho para acercarse a su dolor de la malformación congénita. Ella, que era público, le repara con un tejido, ¿verdad?, con un brazo tejido que ella le hace con mucho cariño para que aparezca. Fíjense los límites entre lo real y la ficción, entre la vida privada y la exposición pública de las emociones. Ella lo que le ofrece después de que se corta con un hacha su brazo, que en realidad era una prótesis, lo que le ofrece es otra prótesis amorosa de la que no se tiene que deshacer. ¿Qué es esto? Pues lo que hace en la psicomagia Jodorowsky, exacto. Jodorowsky le ayuda a la gente a que resuelva sus problemas emocionales con el ejercicio de un ritual que no acabe con su vida, sino que la repare con una cosa como esta. Odias tu brazo malformado, te lo cortas con un hacha, pero después de ese ejercicio, cuando has cortado lo que odias, entonces ahí puede nacer lo que puedes aprender a querer. Bueno, no se ha sacado a la venta el brazo, ni el brazo rosa de tejido de la hermana, ni la prótesis y los restos que quedaron en aquel. ¿Fue un éxito para él? Claro. Porque eso, o sea, los pedacitos de lo que hubo ahí, no tuvo nadie la idea de juntarlos para luego venderlos. Entonces, Susie Gably, pues con ironía, ¿verdad?, dice, no se ha sacado a la venta ni el brazo rosa ni los restos de prótesis del performance. Bueno. La presión implacable que se ejerce sobre el arte para que tenga éxito suele terminar provocando una disociación entre la forma de intuir el arte y su práctica. Este es el problema para el arte que se detecta en el mercado. Otra vez, la presión implacable que se ejerce sobre el arte para que tenga éxito, eso es lo que le piden a los artistas, que tengan éxito con lo que hacen. Pero el éxito se mide en el valor que llega a tener eso. Esa presión que hay sobre los artistas suele terminar provocando, dice Susie Gably, una disociación entre la forma de intuir el arte y su práctica. Porque a lo mejor lo que el artista intuye para expresar en el lenguaje que ha elegido expresarse, lo que le exige es en la práctica que eso tenga una manera de sobrevivir. Está canijo, ¿no? El mercado presiona demasiado y esa presión hace que se produzca esta disociación. El éxito y el prestigio, dice Susie Gably, que generan conformidad en los artistas.
El éxito y el prestigio generan conformidad y nos inducen a interpretar el arte siguiendo las directrices de nuestra cultura, porque nuestra cultura valora el éxito económico, la seguridad laboral en cualquier sentido, la comodidad y la diversión. Estamos centrados en encontrar eso. Cuando la cultura valora otras cosas, el resultado del arte entonces va por otro camino. Y nos presenta, yo creo que, por eso no lo pegué. Y nos presenta a un artista taiwanés que dejamos para la sesión siguiente. Sí, gracias, Maureen. Y nos presenta a un artista taiwanés que tiene ahora 75 años, que se dedica al performance también, y él hace representaciones de un año completo. Sus performances duran un año de vida real, no un año de vida ficcionada. Así como cuando vamos a las películas, ¿verdad? Aparece que nace, pero en 2 horas nace, se casa, se hace viejo y se muere, ¿verdad? Bueno, pues no. Los performances de este artista taiwanés duran un año completito. Y luego vamos a ver a qué obedece su filosofía. ¿Sale? Bueno, pero eso lo empezamos para no dejarlo a la mitad. ¿Alguna pregunta, comentario final sobre este asunto al que estamos entrando? Que no es agradable, pero es ilustrativo, ¿verdad? Estamos comprendiendo por qué el arte transitó por lugares que nosotros no comprendemos siempre desde una perspectiva tradicional del arte, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario, alguna duda, alguna crítica? También. Maestro, todos los performances son así de transgresores, o hay para público familiar. Bueno, yo nunca he sido alguno. Ya. Comenta el compañero acá solo para los de línea. Dice que si todos los performances son provocadores o hay algunos que puedan ser más digeribles, ¿verdad? Performance con clasificación A. Hay performance con clasificación A porque son malos performance. Son muy malos. De 100 performance que uno alcanza a ver, uno vale la pena. Entonces, hay muchos performance de clasificación A porque creo que son muy malos performance. El performance tiene como objetivo provocar, hacer que la provocación produzca en el azar una cosa que uno no tiene tan clara. Eso es el objetivo del performance, hacer que el público se involucre tan intensamente como el performancero. Entonces depende lo que quieran. Alguien, por ejemplo, que se mutila una pierna dinamitándose en el mismo espacio con la pólvora, pues puede hacer que pasen muchas cosas, ¿no? Habrá gente ahí que se avienta con más fuerza y que dice esto no puede pasar y le avienta su botella de agua para que se apague la pólvora que se acaba de encender, ¿no? O muchas cosas, o tomarlo por... Ese azar tiene que estar previsto por quien hace un performance, porque en ese azar es en el que él se mete. Lo que busca es la intensidad de la representación. Lo que buscaban aquellos muchachos con nosotros, pues era provocarnos. Por eso les dieron pastel a nuestros niños. Y no sabían hasta dónde se puede estirar la liga del límite, ¿no? Porque a lo mejor hay mamás que hubieran dejado que sus hijos comieran eso, ¿no? Bueno, pero mi imaginación fue mucho más allá. En ese performance, por eso se quedó corto en mi imaginación, ¿no? Se quedó corto porque yo creía que el Ministerio Público iba a ir a levantar a los 7 u 8 cuerpos de los performanceros ahí y no llegó. Luego, ¿soy yo más artista porque mi imaginación llegó a la muerte de ellos en un suicidio colectivo público? No. ¿Por qué? Porque mi imaginación estuvo potenciada
por un acto, por un acontecimiento real que sucedió ahí. Y mi imaginación fue incapaz de materializar lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Que podía suceder. Ellos, en cambio, con acciones concretas, provocaron en nosotros emociones reales. Y entonces, mi imaginación no puede superar al performance de la acción concreta, aunque mi imaginación vaya más allá. Yo, por ejemplo, sí he vivido disparos, pero no como Klein, no como Burr, ¿no? Es Burden. Ajá, no como Burden. Yo un día soñé que iba corriendo y que me dispararon y sentí clarito cómo escurría el calor de la sangre. Me dieron un disparo y entonces sentí cómo la sangre me iba recorriendo la espalda con un calor muy agradable, por cierto, ¿verdad? Pero era una muerte de sueño, ¿no? Eso es distinto. Entonces, un performance clasificación A es un mal performance. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Alguien más creo que había levantado su mano? No. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un fin de semana muy agradable. Adiós. Adiós.